Bueno, vamos a ver ya lo que contiene la caja. Como ya os comenté, es un dron. Vamos a ver cómo es, qué es lo que trae. Vamos a montarlo y bueno, a ver si no le falta nada, porque ha habido algunos casos que, bueno, ha llegado sin hélices o sin algún tornillo o algo ha pasado. En este caso, yo ya la tengo abierta, así que lo único que tengo que hacer es sacarlo. Voy a sacarlo de aquí y vamos a ver lo que contiene. Bueno, el embalaje es un embalaje muy básico con papel normal, no trae plástico de burbujas. Aquí tenemos el dron, vamos a pasar. Aquí está, este es el dron. El Potensis T35 de 1080p. Esto también dependerá un poco del tipo de dispositivo que se utilice, ya que para visualizar las imágenes, normalmente si el dispositivo no es muy bueno, puede que te lo esté memorizando en 720p. Entonces, bueno, a la hora de pasarlo a un ordenador, pues ya finalmente te lo pasa a 1080p. Es una cámara bastante buena dentro del precio que tiene. Voy a abrirla. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver qué tal sale, porque se ve que está aquí bastante apretado. Bueno, aquí ya vienen las instrucciones. Tiene otra por aquí. Instrucciones. Tenemos el dron. Ya tiene la batería puesta. Las baterías suelen venir ya no al completo llenas, pero suelen venir bastante cargadas. Entonces, bueno, ya está puesta. Para encenderlo simplemente es aquí. Ahora mismo las luces están parpadeando porque, bueno, cuando un dron está descontrolado, no está configurado, las luces parpadean, o bien las 4 o bien 2. Entonces hay que configurarlo. Lo vamos a apagar. Está apagado. Bueno, lo hubiera montado ya con las patas, pero este dron trae también otras patas en el caso de que se nos estropee alguna, que son estas. Otro juego de patas. Aquí tenemos los protectores de las hélices. Esto normalmente cuando se vuela en interior, pero bueno, es un dron muy grande y tampoco aconsejo que se vuele dentro de una vivienda. Pero bueno, si es el caso, los protectores de las hélices. Tenemos el cable USB para poder cargar las baterías tanto del dron como del mando. El mando no lleva pilas, también se carga con el USB, con la luz. Tenemos un juego de tapas de las hélices que trae 6
6. En tal caso de que se pierda alguna, pues bueno, tenemos un par de ellas más. Tenemos los tornillos y bueno, un destornillador. En fin, ahora lo vamos a montar a ver qué tal. Mando. El mando, como veis, no tiene pilas, no tiene compartimento para pilas. Se conecta ahí a la luz y ya está, y se le cargan las baterías. ¿Veis? Ya viene con suficiente batería al menos como para hacerlo funcionar de prueba. Vamos a apagarlo. Ahora bien, muchos decían, el dron que me llegó no tiene hélices. Bueno, ya me han adelantado que las hélices están por la parte de abajo. Aquí. Vamos a sacar las hélices. Tiene que haber un total de 8 hélices. Entonces tenemos 4 y tenemos 4. Están todas. Son juegos iguales. Uno lo guardamos. Si tuviéramos un percance y tenemos que cambiar una hélice, pues bueno, la cogemos del segundo juego. Bien, estas hélices ahora voy a instalar las hélices. Vamos a ver si es complicado o no poner las hélices. Bueno, lo voy a abrir por ahí. Y aquí tenemos las hélices, las 4 hélices. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es montar las hélices sobre nuestro dron. Bueno, tenemos arandelas, siempre vamos a tener algunas de más, son muy finas, pero bueno, ahora las vais a ver. Las tapas de las hélices, que nos trae 2 tapas más, por si se pierde alguna. Tornillos, unos tacos de plástico para las hélices también, y más tornillos. Estos tornillos son de bloqueo de las hélices. No se aprietan, vamos a ver, no se aprietan aquí, ¿eh? Se aprietan por un lateral. Tienen un agujerito, no sé si lo podéis ver ahí, tienen un agujerín ahí, ahí va metido el tornillo. Por lo tanto es muy seguro. Bueno, ahora lo que voy a hacer es montarlo. Vamos a ver. Vamos a montar el dron. Voy a dejarlo todo aquí, lo que sobre, con cuidado porque los tornillos son muy pequeños. Bueno, primero van las arandelas. Las arandelas es lo que primero va sobre las hélices. A ver, que es que están pegadas porque se genera humedad dentro del paquete, que estamos en tiempo muy frío y bueno, están pegadas. Vale, están ahí. Las tenemos aquí. Tienen como un aceite, no es humedad, vienen como engrasadas en algún tipo de aceite. Bueno, tenemos las hélices. Bien. Por ejemplo, esta hélice, al igual que las demás, tiene una letra
esta es la letra B. Es muy importante colocarlas en el orden en el que tienen que ir. Por lo tanto, es la letra B, en este caso B es aquí y es aquí. Estas dos son A. El hélice B, la parte de abajo es esta. Ahora montamos la hélice. Ahí está la hélice montada. Arandela. Ahí está la arandela. Un taco. Ahí está el taco metido. Y un tornillo. Pero los tacos igual, tienen un pequeño agujero. Entonces ese tornillo tiene que entrar por este agujerito aquí, pasar el eje hacia el otro lado y terminar ya al otro lado de la anilla. Vamos a hacerlo coincidir, más o menos estaría ahí. Como son piezas muy pequeñas, pues cuesta un poquitín. Bueno, ya tengo las hélices montadas, tengo también los protectores, que en este caso para exterior, bueno, también hacen su función, puesto que al posarse o mismamente en un campo que tenga mucho césped, pues para que no se meta entre las hélices, nunca vienen mal, para eso lo tienen. Bueno, decir que lo que necesitan meter aquí es un destornillador especial para esos tornillitos tan pequeños, puesto que el que trae no vale para esos tornillos y se necesita un destornillador especial típico de apretar las gafas, las patillas de las gafas, de ese estilo. Vamos a encenderlo, a ver. Ahí está encendido. Parpadean todas las luces y parpadean porque está desconfigurado, hay que configurarlo. Bueno, aquí tenemos 4 bombillas, solo hay encendidas 2, quiere decir que está a la mitad de batería. Esto es muy bueno para saber en qué momento debemos de parar porque ya no le queda batería. Al igual que esto, el mando, la emisora, vamos a encenderla, ya está encendida. Ahí nos indica también batería. Este mando necesita batería. Está parpadeando, necesita batería. Tenemos otro símbolo abajo, que es el de la batería del dron. Como todavía está por la mitad, no se ha encendido. Pero bueno, aquí nos marca en 3 pasos la batería que le va quedando. Tenemos varias opciones en el mando, que bueno, eso ya os lo explicaré en el siguiente vídeo. Lo que sí os voy a enseñar ahora es la cámara que tiene. Bueno, aquí estáis viendo la cámara, una cámara como dije antes de 1080p, graba muy bien y esta la podemos mover hacia abajo, podemos subirla o podemos bajarla hasta el punto de dejarla totalmente en vertical. ¿Veis? Y baja además despacito con mucha precisión.
Una vez de que está totalmente en vertical, ya no podemos bajarla más. Ahora mismo estaría apuntando hacia el suelo, totalmente en vertical. ¿Que queremos levantarla? Pues le damos para subirla. Y ahí la tenemos. Esto es lo que os quería enseñar. En el próximo video, que lo voy a sacar muy breve este fin de semana, que es cuando voy a tener tiempo, pues ya os enseño cómo vuela y cómo graba. La imagen en cuanto a vídeo y foto es muy buena para ser el dron que es. Y estamos hablando de un dron que te puedes hacer con él por 200 euros. Quizá eso sea un poco más de presupuesto de lo que tienes pensado gastarte. Bueno, yo sí te digo que si te vas a comprar un dron de 80-100 euros, que hagas un esfuerzo y que te hagas con uno de estos. Este es un dron que ahora mismo es el que más está siendo vendido. Y es que cuando tú lo mantienes en el aire, haciendo estacionario, va muy bien, apenas se mueve. Entonces la calidad de imagen es muy buena, también porque el mismo dron se estabiliza tan bien que la imagen apenas se mueve. Bueno, ya os explicaré también las funciones que tiene. Tiene modo sígueme, tiene el GPS para volver a casa, tiene también para programarle lo que tú quieres que haga sobre la pantalla del móvil. Tú dibujas con el dedo lo que tú quieres que haga y el dron él solo lo hace. Eso y muchas más cosas que te ofrece. Es un dron que a decir la verdad es bastante complicado, pero todo es aprender, es ponerle ganas, aprender, y es como todo, cuando es nuevo no sabemos cómo se usa, no sabemos nada, entonces es aprender, ponerse a ello, aprender, y os garantizo que en muy poco tiempo vais a disfrutar de este dron al máximo, eso sí, en lugares donde no podáis tener problemas. Y también os aconsejo que le echéis un vistazo a las leyes sobre drones para informaros bien dónde podéis, dónde no podéis usarlo y esas cosas. Pero bueno, eso yo lo explicaría más adelante, es un tema bastante más complejo. Os aconsejo que os compréis este. Yo lo he estado mirando y buscando durante mucho tiempo y finalmente me decidí por este, puesto que una persona que se dedicó al mundo de los drones, a vender drones, sabe mucho del tema y me ofreció algunas opciones y la que más se ajustaba a lo que yo necesitaba era esto. Entonces, dicho esto, pues en el video siguiente ya vais a ver cómo vuela, para qué sirven las opciones, vais a ver que cuando se conecta al wifi propio del drone, pues vais a ver que ofrece todavía más opciones y se hace un tema bastante más complejo. Bueno gente, pues hasta aquí, en el próximo video ya vais a ver cómo funciona, cómo vuela, todas sus funciones, dentro de lo que yo sé sobre él, de lo que yo buenamente os pueda explicar, os lo voy a explicar. Y nada más, que tengáis muy buena semana, que lo paséis muy bien, que os vaya muy bien en el trabajo. Yo ya me voy que he aprovechado la hora de comer para enseñároslo. Y además que me estoy quedando helado. Como estáis viendo hace frío porque en el aliento se me nota. Bueno, pues este fin de semana ya vais a ver el aparatito en acción. Bueno,
Nada más, que tengáis buena semana. Chao.